Buenas noches, el día de hoy, pues con la intención de poder dar comienzo a la tutoría del día de hoy, pues la intención es poder hacer un cierre, ¿sí? Y un apoyo a las necesidades que se tengan para la presentación de las actividades, de la actividad número 4 que tenemos nosotros por presentar para esta semana. A más tardar, siendo hoy 4, a más tardar tenemos hasta el 10, el viernes, el domingo a las 11:55. Entonces, para que no se esperen hasta el domingo a última hora, quiero hacer unas precisiones y por ello me tomé este espacio siendo festivo, pero sí este espacio para que ustedes tengan la oportunidad de tener cada una de las herramientas, cada una de las inquietudes que puedan surgir con respecto a las tutorías y con respecto a los contenidos conceptuales que se requieren para solucionar los ejemplos que vamos a trabajar. Por ello, voy a compartirles algunas expectativas, algunos ejemplos a considerar dentro de la guía. Bueno, entonces voy a dejar hasta aquí este pedacito para que ustedes puedan prestarle atención. Voy a compartir pantalla entonces. Y para compartir pantalla, entonces, aquí tenemos. Listo, vamos a ver, cierro acá, abrimos por aquí, vamos por aquí. Y entonces, subámonos, bajémonos un poquito y vamos empezando. Entonces, primero que todo, algo que tenemos que tener muy claro, yo me voy a ir a esta partecita y teníamos, ahora voy a dejar esta partecita aquí, chao Lola, quitemos esto, borrar, run. Y entonces me voy a los pentágonos, cualquier figura polinómica, un polinomio regular, más que todos, y en este caso yo construí un pentágono regular, ¿sí? Un pentágono con una longitud en especial, ¿sí? Entonces, la longitud, voy a mostrarles acá, primero que todo lo que hice, o hagámosla de ceros, ¿sí? Para que nos quede lo más nuevo. Voy a hacer aquí print, voy a colocar mi cuadrícula y entonces voy a colocar un pentágono que tenga longitud, en este caso 1, 2, 4, 6, 8 y 10, ¿sí? Y entonces ese pentágono era pentágono regular, entonces cuando yo digo polígono regular, empiezo en un punto, termino en un punto y bajo esa longitud digo que sea de 5 lados, vértices, sí señor. Y entonces me aparece que tiene 2, 4, 6, 8 y 10. De lado tiene 10 unidades. Mire que va del 2 al 12, 10 unidades. Me voy a alejar, me voy a alejar, perdón, y cuando me muevo, me voy a mover. Ese pentágono, si vamos y miramos la longitud de cada uno de sus lados, voy a irme de aquí hasta allá, mide 10, mide 10, mide 10, oh carambas, perdón, mide 10 de aquí hasta allá, ¿verdad? Mide 10 de aquí hasta acá. Y ese pentágono teniendo esas longitudes, ¿cierto? Teniendo esas longitudes, pues si vamos, voy a piratearme un concepto y el concepto es de mediatriz. La mediatriz, cuando trabajamos con la mediatriz de un segmento tiene una característica y es que divide el segmento en dos partes iguales. O sea que pasa exactamente por la mitad. Pero adicional a que pasa exactamente por la mitad, uy, pasa por el vértice contrario, sí, al ser polígono regular. Pero más que eso, formando ángulos de 90 grados. Entonces, primer cosa, yo voy a trazar dos pentágonos, dos mediatrices, qué pena, de dos de los lados. Y si voy y hago, lo hiciera de tres, mire que las mediatrices tienen una característica en especial. Y es que cuando yo la trazo de cada uno de los lados, mire, se encuentran en un mismo punto y ese punto se llama centro. Ese punto es el centro. Entonces yo voy a dejar dos de esas mediatrices, tengo tres, te voy a quitar estas dos y entonces voy a ubicar la intersección de ellas. Sí, voy a ubicar la intersección de esas dos mediatrices. ¿Para qué? Con la finalidad de identificar el centro. Y entonces, desde el centro, si vamos y miramos de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a allá,
de aquí a allá y de aquí a allá. Me voy a llevar este pentágono regular. Entonces, ya que lo tengo, voy a quitarle los ejes. Bien, me parece bonito. Vamos a ver si se pudiera alejar una poquita. No, alejar no es para allá. Acercar más bien. Acércate, acércate. Bueno, no se pudo tanto como quería, pero voy a llevarme este pentágono regular. Recordemos que este pentágono tiene longitud 10, digamos que 10 metros, 10 centímetros, como corresponda. ¿Listo? Entonces, identifiquémoslo con 10 unidades lineales. Y entonces, ya que tengo 10 unidades lineales, vamos a ver. Es primero que todo, ¿qué podemos saber de ese pentágono? Nosotros, la semana pasada yo los estaba poniendo a trabajar con áreas de polígonos, pero que no eran regulares y les estaba pidiendo, exigiendo, solicitando que halláramos el área de polígonos. Entonces, el día de hoy debiera hacerlo con un hexágono. ¿Será que me voy a hexágono? Vámonos a hexágono para trabajar con una figura diferente. Voy a borrar ese pentágono, borrémoslo todo y voy a hacer un hexágono. Voy a quitarte a ti, te voy a quitar a ti. Voy a alejarme un poquito más, aproximarme. Sí. Bueno, ahí está. Entonces voy a hacer un hexágono. ¿Para qué? Hexágono por 7. Sí, voy a hacerlo con 7. Un polígono que tenga de longitud 1, 2, 4, 6, digamos que 8 hasta aquí. Pringles. Listo. Y que tenga 7 lados. Heptágono. ¿Sí? ¿Por qué heptágono? Pues para que me quede con una figura diferente. Siempre normalmente alcanzamos a proponer que se haga con un hexágono, que porque es el más bonito de todos, o con un pentágono, que porque eso es la estrella de los que no les gusta a Dios. Entonces, más bien dejémoslo así. Y entonces hagámoslo con un heptágono y ya. Entonces con ese heptágono. ¿Qué vamos a hacer con el heptágono? Ah, la mediatriz. Vamos a usar la mediatriz, el concepto de mediatriz, a ver si también funciona aquí. Voy a coger dos lados cualesquiera. Es más, voy a coger uno más, digamos que este, voy a cogerlo. A ver si, oh Dios, sí, sí se encuentran en la misma, en el mismo punto centro, ¿cierto? Entonces el centro del polinomio. Yo voy a tomar las mediatrices acá y las voy a intersecar de forma tal que voy a borrarlas y voy a centrarme en el centro, ¿sí? En este punto que va de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, ¿verdad? De aquí a acá, de aquí a aquí, de aquí a acá y de aquí a aquí. ¿Para qué? Para llevarme este pentágono y hacerles una reflexión. Esto que sucede en el pentágono sucede en cualquier polígono que sea regular, ¿sí? Ah, bueno, este no es pentágono, este es heptágono, heptágono porque tiene 7 lados. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, ¿sí? Si nos damos cuenta, en este caso, este pentágono está dividido en 7 triángulos que tienen los lados son isósceles, sí, son iguales, tienen la misma medida. Este lado es igual a esta medida, a esta medida, a esta medida, a esta medida, a esta medida. Por eso son polígonos regulares, porque tienen los triángulos que lo componen son triángulos isósceles, si bien la base no lo es. ¿Por qué sabemos que no lo es? Primero que todo, porque este ángulo es diferente a estos dos ángulos. Si bien yo puedo llamar a este beta, a este lo llamaré alfa y vamos a darnos cuenta que este también va a ser alfa. Por ser polígonos regulares, esos ángulos van a estar divididos. Toda esta sección está dividida de igual forma, el tamaño, la amplitud es la misma, pero podríamos indicar que ese alfa y ese alfa, porque esta diagonal, si nos damos cuenta, hacía parte de la mediatriz y tocaba un vértice opuesto, como hacía que estaba haciendo referencia. Voy a hacer aquí otra vez y démonos cuenta que era la mediatriz de este segmento, pasaba por el punto centro, pero se dirigía por el vértice opuesto, ¿sí? Si hacía eso con esta, ¿dónde está la otra? Aquí está, entonces mira, era mediatriz, dividía este segmento en dos, pasaba por el centro, pero pasaba por el vértice opuesto. Por tanto, este ángulo y este ángulo eran iguales. Vamos a ver si eso es cierto, porque yo sinceramente no creo en mí. Pero vamos a ver. Entonces, ¿qué ángulo quiero yo? Quiero este ángulo. Tigri, tigri. Ay, papi. No se haga coger fastidio. Vamos a ver aquí. ¿Viste este ángulo? Prin, prin.
Uy, no, ese no era. En ese sentido no, toca desde aquí. A favor de las manecillas del reloj, creo que toca. ¿Qué pasó? Empiezo aquí, voy aquí y a este angulito medio tengo el 64,29. Y ahora, en sentido de las manecillas del reloj, este aquí y este acá. También me dio 64,29. Santa María, Madre de Dios, ¿qué está pasando aquí? Eso es como pecado. Pero bueno, vamos a mirar. Entonces, ¿cuánto mide? Eso lo hicimos nosotros porque teníamos GeoGebra. Pero ¿y si no tuviéramos GeoGebra, cómo se haría eso? ¿Cómo lo calcularíamos? Pues primero, recordemos que ese beta va a ser igual, porque el triángulo fue dividido en partes, la circunferencia fue dividida en 7 partes iguales, y como una vuelta son 360 grados, pues vamos a dividir en 7, a ver cuánto nos da. Entonces, en 7 7 7. Entonces, vamos a ver, 360 dividido en 7, si la aprendiera, serviría mejor. 360 dividido en 7, eso me da 51,42,85. Voy a dejarlo como 51,42,81. 51,42,85. Fue el que dije. Venga a ver si me acuerdo que lo que dije es eso. Sí, listo. Y entonces ahora sabemos que por la suma de los ángulos de todo triángulo es 180 grados. Por eso sabemos que beta más 2 veces alfa, por lo que les estoy diciendo que son triángulos isósceles, al tener dos lados congruentes, pues tiene dos ángulos congruentes y serán los de la base. Entonces, beta, que es de 51,4285 y moneditas de más, el ángulo beta más 2 veces alfa es igual a 180. Por eso, 2 alfa será igual a 180 menos 51,4285, y ese 2 que está multiplicando lo voy a pasar ahora a dividir. ¿A dividir? Sí, a dividir de una vez, a dividir. Dividido en 2. Dividido en 2. Por tanto, alfa, vamos a ver, señor, ayúdame. Entonces, primero va a hacer la resta. Entonces, a 180 le voy a quitar, ¿qué le quito? Pues el 51,4285, o sea, lo anterior que teníamos calculado, y me da 128,571428,6, que lo voy a dividir entre dos, y me da 64,2857. Entonces, 64,28,70 y moneditas, ¿dónde están las moneditas? Vamos a ver. 74, 28,57. 28,57. 28. Ah, 28. Uy, señor, déjame borrar. Wow. Mami. Vamos a ver si se deja borrar. Borrar. Listo. Y esto era un 57. Listo, 57. Vamos para allá. 57 grados. Que claro, ese 28,57, si vamos y lo miramos acá, 28, sí, casi un 29. El 57 es más de 50, por eso lo aproxima a 29, que es el que aparece acá, 64,29. Nosotros lo tenemos un poquito más exacto, más preciso, con más cifras significativas, y ese es el valor de alfa. Bueno, ahora, como yo ya tengo que alfa es esa medida, ¿sí? Entonces me voy a ir a este triangulito. A este triangulito. Y este triangulito tiene, pues sabíamos que su base era de 8, que era de 8 de aquí hasta acá. 8. Si fue 8 que dije yo, pero vamos a mirar. 8, chu, chu, chu. Ah, de 8, sí señor. De 8. ¿Dónde está el 8? Aquí está el 8. 8, mire el 8. Mire lo que muestra el 8. Ahí está, de 8. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como tengo 8 de ahí, pues voy a decir que la mitad sería 4. Este segmento de aquí hasta acá sería 4. Y como es 4, yo voy a hallar esta altura.
Vamos a ver qué pasa con esa altura. Sabemos este ángulo, 64,2857. Por tanto, tenemos cateto opuesto sobre adyacente para hallar esa altura. Cateto opuesto sobre adyacente, eso es tangente. Por tanto, tangente de 64,2857 que multiplica esa altura sobre el 4 que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda que 4 veces la tangente de 64,2857 me va a dar el valor de la altura del apotema ¿de esa qué? De ese triángulo. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Entonces, 4 que multiplica a tangente de 64,28. Entonces, miren que como lo tengo acá, 64,28,57, pues mandémoslo allá de lo anterior. Igual a 8,3. Entonces, ese lo puedo dejar allá. 8,306. Entonces, 8,306. Eso es la altura. Pa, 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 pa. Listo, ya lo tenemos, ya tenemos esa altura, a ese apotema, es lo que le denominan a esa altura de esos triángulos que son congruentes, que en este caso son 7 porque son 7 triángulos. Entonces ahora la altura, ese es el apotema. Si nosotros vamos y miramos, si quisiéramos calcular el área de todo esto, tendríamos que hacer una de dos. O la base completa por la altura sobre 2 que en este caso sería para el área de ese triángulo grandote, o sea, ¿de cuál? Cuéntame, de este. Tendría que ser como la base por la altura sobre 2 pero el área de 7 triangulitos, en este caso sería igual a 7 multiplicado por la base, que en este caso sería 8 por la altura, que en este caso sería 8,306 dividido entre 2. Pero pregunta. ¿Qué es, qué es 7 por 8? 8 es la longitud de uno de los lados, pero cuando multiplico por 2, 3, 4, 5, 6 y 7, lo que estoy calculando es 7 por 8, 56. Sí, pero 7 por 8 es 56 que estoy calculando el perímetro. Por tanto, cuando yo tengo que hallar el área de un polígono regular, no solo el caso del heptágono, sino de cualquier polígono regular, lo que hago es multiplicar la cantidad de lados, si es regular, por la medida del lado. En este caso, el perímetro, que es esto que está en verdecito, se multiplicará por el apotema y se dividirá entre 2, cuando yo quiera calcular el área de cualquier polígono regular. En mi caso, yo lo voy a hacer de la siguiente forma. 7 por 8, 56. 56 dividido en 2 me da 28. Y ese 28, que estoy calculando yo, profe, espere que me dejó loco. ¿Qué estoy calculando yo? Estas operaciones. Acá, estas operaciones, 7 por 8. Y vuelvo y le muestro. eh, 7 por 8, 56. El 56 lo divido en 2 y me da 28, y ese 28 es el que voy a multiplicar por el 8,306 multiplicado por 8,306, y allí tendríamos el perímetro, no, sino el área, que sería 232, coma, 568, 568. ¿Sí? Para que tenga en cuenta del pentágono regular. ¿Sí? Del pentágono regular. Cuando es regular ya. Cuando es regular ya.
Ahora, estábamos hablando, sí, estábamos hablando, y esto es para poder cerrar nuestro tema con respecto a lo que son áreas y volúmenes, ¿sí? Aquí quería hacerlo, profe, y si hubiese hecho el perímetro, ¿eso daría lo mismo? Claro, porque acuérdese que el perímetro que sería 7 por 8, 56. Vamos a hacerlo porque yo tampoco creo. Entonces, 56, vamos a ver, 56. Multiplicado por el apotema, que en este caso es 8303. Entonces, multiplicado por el apotema 8,306. Y lo que me dé, eso me dio, lo divido entre tú y yo. Ahí quedó. 232,600, no, 568. Eso es un área. Entonces, si estábamos en metros, digamos que estábamos en metros, entonces metros cuadrados. Metros cuadrados, para que tengan en consideración. Bueno. Esa es la idea. Ese es el trabajo de hoy. Entonces, primer partecita. Segunda parte tiene que ver con volúmenes. ¿Sí? Entonces, seguimos hablando de volúmenes. Y entonces hago una leve aclaración y es que cuando hallábamos el volumen del cilindro, ¿cómo lo obteníamos? Pues decíamos, pues el cilindro, si es un cilindro así, como lo veo yo acá, voy a verlo bien grandecito, tiquitín, papi, quédate quieto. Fran, baja. El centro de ese cilindro está acá, ¿cierto? Y esto sería la altura. Por tanto, ¿cómo se hallaría el volumen del cilindro? El volumen del cilindro se hallaría, sabiendo que aquí tengo el radio, sería pi por r cuadrado por h, en donde r es el radio y h es la altura, que va desde el centro de la circunferencia hasta el centro de la circunferencia, de la parte de arriba, de la parte de abajo. Y vamos a hacer una pausa de 2 minutitos, por favor. Y entonces, teniendo esto, pues en caso que fuera algún cilindro que tuviera el radio, digamos que 5 y la altura fuera 7 centímetros, pues en este caso sería pi por r, que es 5 al cuadrado, por la altura, que es 7. Entonces, tendríamos que calcularlo acá. 5 por 5, 25, que multiplica el 7, y lo que me dé lo multiplico por pi. Y entonces me da 400, no, 549,78, digamos, 549,78 centímetros cuadrados, ¿sí? Lo que tenemos como volumen. Algo que nos estaban preguntando también en la guía era, bueno, y si necesito, si compro una lámina, ¿cuánto, cuánta área tendría esa lámina? Y entonces, algunos compañeros estaban preguntándose, uy, profe, ¿cómo así que una lámina? Tenga en consideración que si yo cortara por aquí, tiqui, 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 hiciera un corte y abriera esto, aparecería un rectángulo en donde su altura es la misma altura que tenemos acá, pero su largo, el largo, este largo que tenemos nosotros, sería este largo, la medida de esta longitud, de esta longitud, que sería el perímetro. Y el perímetro de la circunferencia, recordemos que el perímetro está definido como 2pi por r. En este caso, me voy a ir a este mismo ejemplo. En este caso, sería 5 el radio. Entonces sería 2 por pi por el radio, que es 5, qué pena. Entonces me quedaría 10 pi.
Profe, ¿y lo dejamos así en términos de pi o lo aproximamos? Pues si quiere, 10 pi, 10 por pi, por pi, por pi, por pi, por pi, lo coloco, por pi, por pi, por pi, por pi. Listo, entonces aquí 31, 41 o 6, 31,41,6, creo que fue que me dije. A ver si me acuerdo qué aproximación hice. 31,41,6, sí, como para que nos quedara aproximado. Y esa sería en centímetros cuadrados. Eso es un volumen cúbicos. Qué pena con ustedes. Cúbicos, el volumen, cúbicos. Porque el radio me da centímetros cuadrados por h centímetros cúbicos. Pero tenga en cuenta que hace falta las tapas. Las tapas, la tapita de arriba y la tapita de abajo, que esa se obtiene como el área de las circunferencias. ¿De cuántas? Dos circunferencias. Entonces esas dos circunferencias serán el área de la circunferencia, que es pi por r cuadrado. Entonces, en este caso quedaría el radio. Se supone que nuestro radio para este caso sería 5, entonces sería dos veces, porque son dos circunferencias, pi por el radio, que es 5 al cuadrado. 5 por 5, 25, 25 por 2, 50 pi, que se aproximaría en centímetros cuadrados a 50 por pi, 50 por pi, 50 por pi. Vamos a ver, 50 que multiplica a pi y me da un valor aproximado de 157,08. 157,08. 157,08 centímetros cuadrados. Y entonces el área resultante será coger el área total, que será coger ese 157,08 y sumarle 31,416. Y lo que me dé. Profe, pero eso da como muy poquito más, más harta área en la circunferencia que en la altura, pues porque la altura, digamos que no representa, no es tan significativa, tan grande al respecto. Entonces le voy a sumar 31,41, le voy a sumar más 31,416. 41,6 igual a 188,5, digamos. Un valor aproximado de 188,5 y es área centímetros cuadrados. Y entonces ya tenemos el volumen que ocupa el cilindro, ¿sí? Pero también el área que se necesitaría para comprar material, o el material que se gastaría, no el material que se compraría, porque uno compra una lámina y tenga en cuenta que si compra uno la lámina la va a comprar y pues no le venden un pedazo así nomás, sino que le venden todo esto, le venden todo esto, y entonces pues uno tendrá que subir este circulito acá, creería yo, para tan solo comprar de aquí para arriba y no perder tanto material. La idea es optimizar el material y entonces eso ya sería una discusión adicional a lo que estamos haciendo, para que tengan en consideración. Ahora, perdona a ver si de pronto no creo, no creo, no creo, no creo. Estoy solito por ahora. ¿Listo? Entonces, para que tengan en consideración esa parte. Ahora, vamos a la otra parte. Tengan en cuenta que esta tutoría pues la realizo con la intención de que ustedes puedan aclarar sus dudas con respecto a la realización de la guía de la actividad número 4, que finaliza esta semana, a más tardar el lunes. Ojo con eso, que no se les vaya a olvidar, porque después pues van a quedar sin tiempo si no la presentan el domingo. Preferiblemente preséntenla el viernes, preséntenla el sábado a más tardar, para que no se les vaya a caer en contratiempos y que después, profe, es que se me pasó, es que se me fue la luz, que el perrito se me comió la tarea. Ah, verdad que la tarea no tenía que presentar la física. Pero si en la plataforma alguna cosa se le comió el perrito, se le comió el botón de enter, entonces no puede ingresar al internet. Entonces, para que no tenga inconvenientes, mejor hágalo con tiempo, preséntelo con tiempo. Listo. Entonces, ahora, teniendo en consideración esto,
Vamos a mirar qué pasaría con la pirámide. Entonces, en la pirámide, si nos damos cuenta, pues esta pirámide es basada en un cuadrado, en una región cuadrada, ¿sí? Y si es una región cuadrada, pues cuando yo voy y miro, ¿sí? Cuando yo voy y miro, pues podría pensarse que esas diagonales verdes de de los triángulos, las de esta cara son más largas, pero no, tenga en cuenta que esto es una perspectiva, ¿sí? Podríamos pensar hacer el cuadrado así, a pesar de que no se vea cuadrado, y decir que esto se levanta hasta acá, que esto se levanta hasta acá, que esto se levanta hasta acá y que esto se levanta hasta acá. Y también tener la percepción que las líneas verdes que están adelante son más largas que las que están atrás, pero no, tenga en cuenta que es una pirámide cuadrada de forma tal que sus diagonales eran iguales, ya que sus bases son iguales, y la altura la vamos a considerar desde el punto más alto hasta el centro, hasta ahí sería la altura, eso sería la altura. Aquí tendríamos que hasta el centro, la altura. Profe, ¿y por qué no hasta la lineecita azul? Porque si fuera hasta la línea azul, esa sería como si yo tuviera esa cara. Yo voy a irme por aquí, y tuviera esto. Y esa diagonal que aparece ahí, esa diagonal que aparece ahí, hagámosla en naranjita. Esta diagonal no sería ella, sino que sería una diagonal que aparecería cuando nosotros tuviéramos en consideración este triángulo que tiene h altura y la distancia, en este caso L medios. Ya que si yo dijera, por ejemplo, que aquí son 6 metros, pues esta sería equivalente a 3 metros. La diagonal. Y como tengo la altura, entonces si tuviera la altura, ¿qué tan alta es la altura? Digamos que es de 8, digamos que es de 8, pues entonces esa diagonal que vamos a hallar ahí, plum, 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 esta diagonal que viene acá por todo el centro de la cara, por todo este centro de la cara, de esta cara que está aquí, que quisiera resaltar de esta forma, esta carita que está acá, mi cara, una de las caras frontales del triángulo, que es esta, pues tendría que hallarse de otra, esta diagonal, de esta diagonal, tiqui, tiqui, esta diagonal, la calcularíamos para hacer otra cosita adicional. Vamos a hallar esa diagonal, entonces esta diagonal, ¿cómo se hallaría? Se hallaría esa diagonal como la raíz cuadrada, gracias a Pitágoras, de 6 al cuadrado, porque es esta base, ¿cierto? Ah, no, 3 al cuadrado. Qué pena. Tiqui, 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 porque es la mitad, ¿cierto? Entonces 3 al cuadrado más la altura, que sería 8 al cuadrado. En este caso, 3 al cuadrado es 9, 8 al cuadrado es 64. Por tanto, me quedaría como que la diagonal es la raíz de 73. La raíz de 73 sería esa diagonal. Y con esta diagonal, ¿qué diagonal encontramos? Esta diagonal. Plan. Con esa diagonal podríamos identificar nosotros que si bien podríamos tener que como el lado, ese lado es de 6, esta basecita es de 3, de aquí hasta acá es 3, y tengo esta diagonal que raíz de 73 podría hallar ese lado verdecito, que ese lado verdecito correspondería a las esquinas, a los lados de las esquinas de la pirámide, estos lados que no se alcanzan a ver ahí exactamente, pero esas esquinas, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Sí? Hallamos el volumen de la pirámide y el volumen de la pirámide es la, un tercio de la base por la altura, ¿cierto? Vamos a ver si es así. Un tercio, entonces vamos a mirarlo, miremoslo en San Google, entonces aquí tenemos, perdón, aquí lo habíamos hallado qué día, entonces volumen de la pirámide, miremoslo acá, volumen de la pi, 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 pi.
pirámide está aquí. Imagencitas para que nos la muestren. Entonces por acá dice base, el área de la base por la altura sobre 3. El área de la base por la altura sobre 3. Entonces más bien, el área de la base, pues el área de la base, pero en este caso como el área es lado por lado, entonces en este caso sería un tercio de lado al cuadrado por la altura. Para este caso que la base es cuadrada, ¿sí? Cuadrada, en este caso. Y entonces ya uno hallaría, tengo la base, sí, la base es, bueno, necesitaría para el área, pero eso en cuanto al volumen, ¿sí? Entonces, que sería entonces 6 por 6 6 al cuadrado por la altura que es 8 dividido en 3 6 por 6 36 por 8 dividido en 3 pero 36 dividido en 8 da 12 por 8 eso me da 80 96 y es un volumen, entonces si estábamos en metros, pues metros cúbicos, volumen. Pero, nuestros enunciados también nos preguntaban no solo la base, el volumen, sino que también nos preguntaban sobre la superficie o el área de la lámina que se gastaría para conseguir o para construir esta pirámide. ¿Y qué necesitaríamos? Necesitaríamos el área del cuadrado y el área de 4 triángulos. ¿Y qué triángulos? Esos triángulos que yo voy a llamar tipo A, que sería todo este triangulito con base 6 y con diagonales verdecitas, Pero bueno, entonces, el lado como para el cuadrado sería 6 al cuadrado, me daría 36 metros cuadrados, si es que son metros, sí señores, son metros. Y en el caso de los triángulos sería 4 veces el área del triángulo, en este caso el área del triángulo se supone que es la base por la altura sobre 2. En este caso la base por la altura sobre 2. Teniendo en consideración que la altura aquí nosotros la llamamos D, entonces sobre 2. Entonces cancelo 2 con 2 y me queda 2 la base por la altura que es D, que la base en este caso es 6 por la altura, la diagonal es raíz de 73. ¿Listo? Ya lo tendríamos, ¿sí? Y sabemos que eso sería para los 4 triángulos, para los 4, entonces metros cuadrados. Y como necesitamos totalizar eso, entonces sería el área total, si no estoy cometiendo un error, 36 más 6 veces la raíz de 73 y lo que me dé aproximadamente. ¿Sí? Lo que me dé aproximadamente esa suma. Eso en el caso mío. Ojo, porque este no es mi caso, me lo estoy inventando, simplemente haciéndoles un ejemplo, porque cada uno depende de su pirámide, dependiendo el código que tiene en el IBANER, ¿sí? Para que tengan en consideración. Entonces, eso sería lo que tendrían ustedes que trabajar, sumar esas dos magnitudes. El siguiente caso sería el cono, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del cono, pues en el cono, no voy a centrarme mucho en el volumen del cono, pero el volumen del cono, ¿sí? Cuando trabajamos, es un tercio de pi r cuadrado por h. ¿Sí? Entonces, el área de la base, mire que cada uno de los anteriores era la área de la base, el área de la circunferencia, multiplicado por la altura para el cilindro. Para la pirámide, el área del cuadrado multiplicado por la altura. Y para el cono es el área de la base, que en este caso es una circunferencia multiplicado por la altura. ¿Sí? Y pare de contar. Eso con respecto a el volumen. Pero cuando vamos y miramos, el cuento del área, ¿sí? El cuento del área es donde empieza a tener relevancia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del área de un cono, ¿sí? Si bien yo voy a graficar mi conito así, esta es mi circunferencia y el cono viene hasta acá, chingris, y sabemos que el cono tiene cierta altura, aquí esa altura, que viene hasta el punto centro, esa se llama la altura, y que podemos tener definido el radio, ¿sí? Podríamos, teniendo la altura y el radio,
podríamos hallar esta diagonal. Esa diagonal la podríamos hallar, sí, la podríamos hallar. Entonces pensemos que el radio fuera 6 centímetros, que la altura fuera 8 centímetros. Por tanto, la diagonal sería igual, usando Pitágoras, a el 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, en este caso 64 más 36. Oiga, sí, 64 más 36 me da igual a 100 su raíz, y la raíz es 10, digamos que centímetros. Y eso sería la diagonal. Pero ¿qué sucede con el cono? ¿Qué sucede con el cono? Que el cono, también si yo tuviera que abrirlo, me parecería esto. Un- una figura así, en donde la diagonal es esta. Esa es la diagonal, ¿sí? Por donde podría hacer un leve corte, ¿sí? Para poder abrir el cono. Entonces un cortecito, digamos que aquí, hasta aquí va, hasta el borde de la circunferencia. Y entonces esta distancia, ojo, esta distancia que voy a sectoriar aquí, esta distancia, 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 esa distancia sería esta distancia. Y entonces tendríamos nosotros que identificar de alguna manera también esta altura de ese triángulo para hacer base por altura sobre 2 y hallar el volumen del recubierto del cono, la parte exterior del cono, sin contar el volumen todavía de la tapa. ¿Sí? Que el volumen de la tapa en este caso, como es 6 centímetros, pues sería el área, qué pena, el área sería de esa circunferencia sería pi por 6 al cuadrado, que sería 36 pi, que hacer 36 pi en este caso, hagámoslo de una vez, ya que tenemos aquí la calculadora, 36 por pi, chingris, ¿dónde estás pi? Pi, pi, punk, 113,1, digamos, que 113,1, 113,1 centímetros cuadrados, porque es el área de la circunferencia. Pero en el área del cono, pues nos hace falta la altura. Y esa altura, la diagonal la sabemos, sí, la diagonal la sabemos y es 10. Para hallar la altura, tendríamos que saber una de dos, o el ángulo, o saber esa distancia, pero esa distancia es el perímetro, y el perímetro de esa circunferencia, el perímetro de esa circunferencia lo tenemos, no lo tenemos. Entonces vamos a hallar el perímetro. El perímetro sería 2pi por r, pero el radio es 6. Entonces en este caso sería 12pi, que un valor aproximado estaría rondando el 12 por pi, entonces 12 multiplicado por pi sería alrededor de 37,7, de 37,7 centímetros. Eso sería el perímetro. Pero ¿qué pasa? Que yo necesito solo esta distancia, que a pesar de que no se ve, es la mitad. Es la mitad. Entonces, 37,7 dividido en 2. Que eso, si lo divido en 2, ya que lo tengo por acá, dividido en 2 es igual a 18,45. 18,45. 18,45. Por tanto, si tengo la diagonal, que es la hipotenusa, tengo el cateto, me faltaría el otro, entonces tendríamos que h sería igual a 10 al cuadrado, 10 al cuadrado, ese 10 al cuadrado está feo, 10 al cuadrado menos 18. Uy, creo que estamos mal, estamos mal, estamos mal, estamos mal. El radio, la altura, esa altura no nos daría, porque en este caso, esta diagonal tendría que ser mayor, y esa altura tendría que ser mucho más alta. Tendría que ser como de, a ver en dónde hemos utilizado esa altura, diagonal 64, 10, es esta diagonal 10, 6, sí, la 10 está acá,
Acá se supone que es el perímetro 18. 18, pero me temo que una base sea, no, porque este tendría que ser mayor que esta diagonal. Pensaría que necesitamos un valor más para trabajar, porque en este caso del cono, pues con que sea 6 el radio y 8 no me daría bastante, ¿será? Altura 8 no me daría mucha altura, un poquito de altura. ¿Qué estoy haciendo mal? Vamos a ver. Eh, 8 por 8, 64. 6 por 6, 36. 64 más 36 da 70. 100. Raíz de 100 es 10. 10, 10, 10, 10 es la diagonal. La diagonal, esa diagonal, ¿sí? 10 es la diagonal. Diagonal es 10. Pero esa base para ese triángulo es muy grande. 10 para que esto fuera triángulo, rectángulo. Si esto es 10 y esto es 18, no alcanzaría a ser triángulo. Netamente no sería triángulo. Entonces posiblemente necesito cambiar, hacer un ajuste. En este caso, vamos a subirlo a 18, vamos a subirlo a 18, porque no nos serviría con esas magnitudes. Vamos a ver. 18 al cuadrado, 18 por 18 da 324, no me acuerdo cuánto es que es. Vamos a ver, 18 al cuadrado es 324. 324 que sería 24, 324. Tuvimos que modificar la altura porque, digamos que en este caso por Pitágoras no nos estaba dando, a no ser que haya cometido yo algún error. Vamos a ver, el perímetro se supone que debe ser 2pi por el radio, 2pi por r, sí señor. Entonces me da 6 por 2, 12, 12 por 3, 37. Eso es el perímetro. Y el perímetro dividido en 2 me daría media circunferencia. Pero que la base sea mayor que la diagonal me da un indicio, una corazonada mala, y es que el triángulo no se formará de forma correcta. Entonces vamos a ver cómo lo mejoramos. Entonces, teniendo esto, 224 más 36 da 230, 260. Creo que da 260. Vamos a borrar estos valores. Y entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, 330, 360, 360 y la raíz de 360. Ay, me canso. No, raíz de 360. Eso sería igual a 1897, como a 1897, dejémoslo así, 18, control Z, 18, B, 1897, 1897, eso sería la diagonal, 1897, listo, 1897, ahora vamos por el 2pi por R, entonces sería 37, quedaría dividido en 37,7, 37,7, vamos a ver, 37,7 dividido en 2, que es el perímetro, me daría 18,8. Uy, es que me da muy grande. 18,85. 18,85. Me daría una alturita. Bueno, vamos a mirar. 18,80. ¿Y cuánto es que fue? Ay, se me cerró la calculadora. Perdón, perdón, calculadora. Calcular. Prende, 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 prende. Y vamos por acá. Y vamos retomando en esta parte que es 18,97. 18,97. Vamos en 37. 2pi por r. En el radio es 6. Sí. Entonces vamos a ver. 12pi. 12.
12pi es 37,7 dividido en 2, 18,85, 18,85, 18,85. 18,85 tendría esto. Por tanto, su altura sería tomada como el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Para este caso, el cuadrado de la hipotenusa, en este caso, pin, 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 18,97 al cuadrado menos 18,85 la raíz de lo que me dé en ese caso. Tenga en cuenta que este triángulo es el que me genera la base, ¿sí? La base para que se me genere un cono de esta forma, ¿sí? Es un triángulo que bien puede ser pequeño, ¿sí? Su alturita, pero me genera un cono de altura 18 centímetros. Entonces, en este caso voy a hacer la raíz, voy a abrir aquí una raíz, abro un paréntesis, para escribir que me quede 18,97 elevado al cuadrado, menos, me faltó el menos, en el planteamiento, este 18,845 85 elevado al cuadrado, lo coloco de ahí, voy a cerrar paréntesis y me queda 2,134. SH es 2,134 centímetros. Para poder hallar entonces, ya tengo el área de la circunferencia, de la base del cono. Necesitaría ahora hallar el área del triángulo, pero el área del triángulo, de este triángulo que tenemos acá, que sería el área de la formita del cono, ¿sí? De la galleta, digamos, si estoy en una galletica, pero pues acuérdese que esto es para hacer ¿unos qué? Se construyen unos tanques, ¿sí? En este caso. Entonces sería mi perímetro, que en este caso entonces sería el perímetro, que es la base, entonces el área del triángulo sería igual al perímetro 37,7 por la altura, que en este caso es 2,134 base por altura, dividido entre 2, eso me daría el área de ese triangulito. Entonces, 37 y multiplicado por 234, entonces voy a multiplicar 37,7, lo que me dé ese 80,46, lo divido entre 2. Y al dividir entre 2, me queda 40,23. 40,23, que es centímetros cuadrados. Y entonces, ¿qué tendríamos? Que el área total sería el área del círculo más el área de esto, que sería en este caso, si no cometí errores, que de pronto los puedo haber cometido, 113,1 más 40,23. Me daría en total, aquí es como un cero, entonces 3, 3, 3, una coma acá, 5 centímetros cuadrados. 153,33 centímetros cuadrados, para que usted tenga en consideración, tenga en cuenta, ¿sí? Tenga en cuenta que cuando hallamos estos volúmenes, ¿sí? Pues primero tengo que estar en las mismas magnitudes. Segundo, tengo que considerar, venga a ver en este caso, que fue el que más me generó incomodidad, esto. Acuérdese que nosotros hallamos la diagonal, esta diagonal, y con esa diagonal, al abrir el casco de la hoja, ¿sí? Tenga en cuenta que el conito que nosotros estamos formando, perdón, le voy a mostrar acá de forma un poquito más física, ¿sí? Si yo tengo un pedazo de papel, digamos este pedazo de papel, ¿sí? Y yo quiero generar un cono, ¿cierto? Perdón, voy a quitar aquí ¿qué? La base. Entonces acá, si yo tengo este pedazo de papel y quiero generar un cono, lo primero que tengo que hacer es su parte circular. Uy, en este no puedo. Vamos a ver entonces, voy a hacer aquí, uy, de este tanto puedo. Vamos a ver si lo puedo hacer. Sí, vamos a ver.
Entonces, acá lo primero que necesito es tener un triángulo. Entonces, voy a hacer acá un triangulito, pero lo hago de la forma más rápida posible para que su merced lo entienda. Y entonces acá tengo mi triangulito en gris, en gris, en gris, en gris. Y si es un triángulo isósceles, aquí no lo es, ¿sí? Pero si yo uno este casco, este lado con este lado, me aparece el conito. Obviamente la idea no es que me quede el cono con esta punta como nos queda de pronto, sino que quede una base circular, ¿sí? Y esa base circular se me garantiza, si entonces démonos cuenta, una cosa es esta diagonal que es más larga que esta altura, pero cuando yo genero el cono, y cuando yo genero el cono al unirlo, en este caso me sobra un pedazo porque pues obviamente la parte triangular no fue exacta, ¿sí? Pero el cono adquiere una altura, adquiere una altura. Entonces son longitudes que tengo que considerar para no cometer errores. En la apreciación que tengo yo con respecto a hallar los lados, las alturas, el apotema, las diagonales de ese cono o de esa pirámide o bueno, del cono y de la pirámide que son los que más generan incomodidad. De todas formas, pues esa es la idea, esas son las precisiones que quiero que tengan ustedes en cuenta cuando vayan a hallar esas superficies que se necesitarían o esas láminas que se necesitarían para poder cortar, ¿sí? Para poder cortar y formar el cilindro, la pirámide o el cono que teníamos nosotros para nuestra clase. ¿Listo? Para nuestra guía de la actividad número 4. Entonces tengan pendiente eso porque eso es lo que vamos a verificar. Ahora, no se les olvide que ustedes lo hacen con respecto a su código. Entonces, tengan en cuenta que hay una medida que ya está preestablecida para cada uno de ustedes, que no es la que yo estoy dando. Yo solo di un ejemplo y bajo el ejemplo ustedes tienen la oportunidad de ceñirse a él para que tengan opción de trabajar con respecto a hallar su volumen. Primer partecita para cada una de las tres figuras, cilindro, pirámide y cono, pero también la superficie. Y vuelve y juega la superficie no solo del cono, sino de la parte de la tapa, ¿sí? Entonces, si es el cono, de la tapita que cubriría arriba. Si es la pirámide, lo que pasa es que no tengo una pirámide acá, pero si tuviera la pirámide, digamos que esta es la pirámide, perfecta pirámide, que mejor pirámide que esta, pues la pirámide en este caso tiene una cara frontal, ¿cierto? Tiene dos laterales y una posterior, una de atrás. ¿Sí? Pero acuérdese que aquí es la misma punta hasta donde se dirige toda. Aquí en la billetera pues se forma, ¿pero por qué? Porque la base es rectangular, pero si fuera una base triangular, cuadrada, y fueran todas hasta la misma punta, sobraría este pedazo que se está cortando acá. Les tengan en cuenta eso para hallar sus superficies. Aquí quedó una instrucción, una mejor indicación para que no cometa errores. Ojo, ojo, porque la guía va a ser valorada bajo lo presentado en las tutorías, no como su merced lo hizo o como San Google lo hizo, sino bajo lo que presenta las tutorías, lo que se hizo en las tutorías y en cada una de las construcciones. Que tengan feliz noche, nos estamos hablando, Dios les bendiga, hasta luego. Bueno, esa es la idea. Tiquitic, tiquitic, tiquín, tiquitic. Vamos a dejar acá. Mira, a ver qué es lo que necesitamos. No, esta partecita ya está, esta partecita ya está. Y entonces, de ello, pues, y acá. Ese es el ejemplo. Listo. Que tenía otro ejemplo, pero pues lo tenía con pirámide, con cono, ¿sí? Listo. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Chao, 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 chao. Cortemos hasta acá la sesión y sale. Pim, 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 pim. Tun, 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 tun.